Ever get the feeling you've been trapped? La historia humana comenzó por un acto de desobediencia y probablemente terminará con un acto de obediencia. Las reglas han pasado a formar parte de nosotros mismos. Los siervos obedecen voces que viven dentro de su cuerpo, pero que vienen de fuera. Desobedecer a la autoridad es obedecer a nuestras propias conciencias. En un sistema explotador, es necesario que los explotados acepten su condición y además deseen ser explotados. Para hacer eso posible, las élites capitalistas necesitan adueñarse de la cultura de los oprimidos. Desde arriba se apropian de estas ideas para que los proletarios sigan formando parte de un sistema económico que los destruye. Somos súbditos de la autodestrucción. No solo tenemos fecha de caducidad de manera natural, sino que nosotros mismos nos saboteamos nuestras propias existencias al aceptar el yugo externo y al comprar una y otra vez las ideas que se nos venden, las falsas ideas de felicidad que se nos venden. El 76 es uno de esos años marcados a fuego en la retina de los amantes de la música. Así de violento como la colisión entre materia y antimateria era la irrupción del punk a nivel internacional. Los Ramones ponían de moda a los vaqueros, las chaquetas de cuero y las zapatillas blancas, y los Sex Pistols hacían arder el Parlamento como la fantasía de Guy Fawkes. El punk surgió en reacción a la dirección que tomaba la música en su década. Pink Floyd y el rock progresivo alcanzaban las cotas más altas de refinamiento y sus discos eran cada vez más recargados y eruditos. El rock ya no era joven y la juventud se sentía despegada de sus referentes culturales. Al mismo tiempo, brotó del descontento social. Los 70 alimentan la tensa situación política en Inglaterra, agravada por la crisis del petróleo y sus repercusiones económicas. El paro era el síntoma de una sociedad en paro cardíaco. El optimismo de la era hippie se había quedado en los 60 y ni siquiera los Beatles habían llegado a esta década. Justo a comienzos del decenio, nacía el metal con Black Sabbath. Las rosas del Flower Power se marchitaban y adornaban un féretro de flores negras. Hacía falta una nueva contracultura. El punk nació para reanimar las constantes vitales de las sociedades occidentales, como un intento de canalizar la ira en líricas de furia, una exhibición de atrocidad que quería arrasar con todo lo establecido, dar voz a los que el sistema había decidido olvidar. Los marginados aprendieron que también podían soñar. Ahora cualquiera podía tener una banda. No necesitabas cantar bien, necesitabas tener actitud y algo que valiera la pena escuchar. Pero su auge fue igual de fugaz que su caída. El punk se convirtió en lo que juró destrozar, parte del status quo. Como cualquier vanguardia, el tiempo acaba por fagocitarla. Y en realidad, detrás siempre hubo un interés económico. Malcolm McLaren fue el intérprete intelectual del movimiento punk. Él orquestó todo y se encargó de capitalizar la rabia. Aunque obviamente el punk fue mucho más que eso. Implantó una renovación de formas a través del do-it-yourself y derivó en una transformación del estado del rock. Muchos jóvenes veían que podían hacer su propia música y que esa música podía cambiar el mundo gris en el que vivían. El punk trajo una unidad momentánea que se diluyó cuando se cuestionaron contra qué se rebelaban. Los que abrazaban algunos preceptos del punk, pero repudiaban sus limitaciones, forjaron una nueva revolución. Ese desbandamiento trajo la rica diversidad del post-punk. El punk creó una brecha en la industria musical por la que se colaron todos estos outsiders y sus propuestas disruptivas. Muchas bandas de lo que hoy se considera post-punk eran en realidad pre-punk, ya que existían antes de los Ramones y los Sex Pistols. En 1976, Pere Ubu sacaba su álbum debut y en el 77 se edita el primer disco de Television, poco antes de la erupción del punk británico. Con estos trabajos quedaba claro que son dos expresiones de la misma matriz, pero de distinto matiz. Para el 78 ya hay algo que podría denominarse como post-punk, no porque venga necesariamente después del punk, sino porque se trata de su evolución. Aunque es bastante difícil definir el sonido y acotar su rango, el post-punk agrupaba todo lo que el punk rechazaba, la complejidad del rock progresivo, la experimentación del dub y todo lo que había del punk al funk, el krautrock e incluso el glam rock. Por definición, todo lo que se sale un poco del punk puede entrar dentro del post-punk. Por eso esta generación es tan heterogénea y muchas de estas bandas no suenan nada parecido entre ellas. Durante esta época, una juventud colosal se apoderaba de las almas y la creatividad estallaba en llamas. En general eran músicos más profesionales que los del punk, más capaces, bien leídos y formados políticamente. Antes de propagar su propia propaganda y asolar las salas, muchos protagonistas del post-punk habían estudiado en escuelas de arte. Existen grupos claves en la evolución del punk al post-punk, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. El descontento no entiende de frontera. Grupos que nunca fueron estrictamente punk, como The Clash, que hicieron un poco de todo.
1977 es el año del punk inglés, pero también el de la trilogía de Berlín. Aparte de encarnar el ethos de mutación perpetua del post-punk, la sonoridad de Bowie en la segunda mitad de Low sería una gran inspiración en la creación de atmósferas tétricas, aunque probablemente la verdadera trilogía de Berlín sea la formada por los álbumes Low, Music for Airports de Brian Eno y The Idiot de Iggy Pop, el otrora frontman de The Stooges. Él inspiró el punk y ahora investiga en su heredero. Precisamente el título de su disco de Sordio estaba inspirado en una novela de Dostoyevsky. Las letras del post-punk en general se nutrían mucho de la literatura, estableciendo cláusulas indefinidamente tristes que versaban sobre aislamiento, alienación, posmodernismo y pesimismo. El post-punk bebe de todo lo que vive y se revela como un imperativo al cambio constante. En cierto sentido, el post-punk es progresivo, aunque con más sensibilidad y menos virtuosismo. Sigue la línea que surge de la Velvet y pasa por John Cale, Lou Reed, Bowie, Eno y Pop, hasta llegar a Kraftwerk, aunando las influencias del art rock y el crowd rock con toques del glam. A nivel visual, la estética se torna sombría y mucho más refinada que el punk. Particularmente las portadas y la forma de vestir eran más artísticas, importadas directamente de las vanguardias europeas. Diseño gráfico inspirado por el constructivismo, los movimientos de Style o Bauhaus, hasta Cabaret Voltaire toma su nombre del dadaísmo. En cuanto a la música, las secciones rítmicas se tornan más dinámicas, las guitarras tienden a ser más atmosféricas y el bajo es el líder. Estas guitarras filosas de riff puntiagudo no llenaban tanto la mezcla, dejando ese espacio para el bajo. El papel protagónico del bajo en el post-punk viene de la música jamaicana, del dub en particular. En este punto de la década, la música de Jamaica ya estaba establecida en el Reino Unido y sus influencias se dejarían ver en diferentes generaciones, como sería el caso del jungle y la electrónica años más tarde. Ahora era el post-punk el encargado de rescatar el legado musical caribeño y recontextualizarlo. El bajo del post-punk resuena a nivel interior, casi como una perturbación del alma. El post-punk fue la primera pieza del puzzle que comprende todo lo importante que pasó entre los que decía que no era importante, entre Nevermind de Bollocks y Nevermind. El no hay futuro de los Sex Pistols derivó rápidamente en un callejón sin salida. El futuro sería oscuro o no sería. Johnny Rotten será injustamente recordado por muchos como el ingenioso e incendiario a partes iguales líder de los Sex Pistols, pero en realidad solo estuvo en el grupo un par de años y dedicó el resto de su carrera a Peel. Después de su desastrosa gira americana, los ingleses daban su último concierto en enero de 1978 en San Francisco. Ever get the feeling you've been cheated? Good night. La cuna de la cultura hippie veía la muerte de la principal figura del punk. La banda se disuelve apenas 3 meses después de su debut, y ese mismo año, John ya estaba formando otro grupo. Un Lydon aburrido de su personaje, de lo que habían hecho con él, y desencantado con la dirección del punk. Después de ser asaltado violentamente varias veces y ser demonizado en los tabloides, vivía prácticamente en arresto domiciliario, siendo la paranoia y las patrullas policiales visitantes frecuentes. En realidad, John Lydon era un joven inteligente, enamorado de expresiones musicales muy diversas, especialmente cualquiera que viniera de Jamaica. Extremadamente perspicaz, provocador y polémico, se convirtió en el agitador cultural que marcó toda una época, aunque nunca llegó a encajar del todo con las limitaciones del punk. El carisma de su imagen pública derivó en sarcasmo conforme se agriaba la década y se agrietaba su ánimo. Why all the fuss then? Why dress up? Why Dress up famous for what? language? Dress up what? Dye your hair? So what? Am I not entitled to do what I want with my own body? I think I am. I don't have to explain myself to anybody and I ain't going to really bother. Now, I was asked here, right, to interview with the band here, Pill, but now, like, we're facing a cheapskate comedy interrogation act, and it just ain't on, pal. It's a joke. It's a farce. Well, it sounds like we've heard this story before. Really? Would you like to tell me where? Good night. Good night. Even when you were with the Sex Pistols? I wondered when you'd get round to that one. Yes, even then. Because the Sex Pistols was going to be the absolute end of rock and roll, which I thought it was.
Unfortunately, the majority of the public, being the senile animals that they are, got that wrong. Too bad. All they want is an image, something flash. Casi sin proponérselo, fue protagonista del cambio 2 veces, durante la irrupción del punk, y ahora era el portador de su oposición. Su nuevo disco es Depósito de material infecto, un apósito para el ánimo decrépito, y en oposición a las formas algo vacías del punk. Aunque los Sex Pistols venían haciendo ruido desde meses antes, no publicaron su disco hasta finales de 1977, y algo más de un año después se editaba el primer disco de Public Image Limited, con Keith Levine en el grupo, miembro fundador de The Clash. Un sonido disonante y rompedor, los alaridos de Lydon más que voces parecen ecos que rozan la cacofonía, píldoras con contenido lírico del litio, como litografías del litigio. En los 80 tendrían sencillos con bastante éxito, hasta que la tiranía de Lydon hizo que implotase todo. Pero su ingenio y astucia no dejan indiferente a nadie. Además de la evolución a nivel visual de John, si en su época punk ya era todo un icono, será con Peel donde deje claro su buen gusto y su gran sentido del estilo. The Damned pertenece a la primera hornada de grupos punk, y como los Sex Pistols, tampoco seguirían después del 78, al menos en su versión original. Abandonan la crudeza del punk para abrazar representaciones teatrales bajo una estética vampírica y una cosmética gótica. Al igual que Bauhaus, se edificaron en la explosión primigenia del punk británico y se reforman hacia el rock gótico. Su tema Bela Lugosi's Dead comenzaría la senda del rock gótico, que seguirían bandas como Sisters of Mercy o Christian Death en los 80. Bela Lugosi's dead. Insatisfecho con la dirección musical de los Buzzcocks, Howard Devoto decidió formar Magazine, escribiendo una nueva página de la transformación de punk en post-punk. Los locos de XTC estaban haciendo un tipo de punk muy personal desde finales de década. El miedo escénico de Andy Partridge hace que se recluyan en el estudio, casi como los Beatles 2 décadas antes, y es que XTC podrían verse como los Beatles del punk, fueron los más aventureros y arriesgados del movimiento, además tenían un toque pop delicioso. Su destreza hace que en el siguiente decenio dejen los mejores trabajos de su trayectoria, siendo Skylarking su pináculo creativo, una concepción de pop psicodélico y pastoral, la obra maestra de los 80 más injustamente ignorada. Al igual que XTC, Wire también es una banda inclasificable que guarda su propio lugar en la historia de la música. En Pink Flag izaban la bandera del punk, pero el punk más excéntrico y personal. Su evolución musical plasma una carrera tan singular como imprevisible. Siouxsie Sioux era una referente de moda en los primeros días del punk. Después de ver a los Sex Pistols, se dio cuenta de que no podía volver a tener una vida normal, y junto a otros marginados como ella, formó el Bromley Contingent, un grupo de jóvenes que se oponían a los estándares británicos y se declaraban seguidores de la banda. Su primer disco presenta una versión bastante particular del punk, y sería otro gran pilar para el post-punk. En sus siguientes trabajos, continúan esa senda oscura y patentan un sonido que sería clave para el rock gótico.
Robert Smith sería un Banshee por algún tiempo y tocaría ocasionalmente con ellos como guitarrista. En The Cure, crea atmósfera sombría como antídoto tétrico a los escalofríos del misterio. Entre poesía críptica y secretos muertos, transicionan del tríptico del rock gótico más aterrador al pop más asquerosamente comercial, y brillando como ámbar en ambas fases. Pero antes de cumplir 30 años, Smith sentía que no había creado su obra maestra, y es entonces cuando compone Disintegration. Uno de esos álbumes en los que el tiempo parece detenerse y solo apetece quedarse encerrado entre sus acordes, una terapia contra el olvido y un atento intento de restaurar la desintegración de un pesado pasado. La mente brillante de Robert Smith y su estética tan reconocible inspirarían a lo más oscuro de las siguientes generaciones. Años antes de que el Manchester llenara la sala, Manchester era una ciudad gris, carcomida por el mal tiempo y la decadencia de la producción industrial. Fue en esta urbe donde se produjo el mítico concierto de los Sex Pistols en 1976, ante un público de apenas 50 personas. Esa presentación siembra la semilla de la música alternativa de la siguiente década. Shelley y Devoto ya eran parte de The Buzzcocks, Morrissey crearía The Smiths y Peter Hook y Bernard Sumner formarían Joy Division. Antes de adquirir el estatus mítico, se llamaban Warsaw y hacían un punk que tampoco era tan memorable. Será con su disco Known Pleasures cuando se cimenten como el grupo más representativo del post-punk. Este álbum crea una atmósfera tétrica como si de una antigua profecía se tratase, un maleficio plagado de confesiones poéticas devastadoras, novelas honestas de 3 minutos que recuerdan a Dostoyevsky, Beckett o Kafka. El dolor privado impregna todas las piezas y conforma una narrativa de desolación sonora. La producción de Martin Hannett hace que pase de ser un trabajo más a una obra maestra trascendental. Entre ataques epilépticos y episodios depresivos, empiezan a trabajar en su segundo disco, pero los desequilibrios químicos alteraban a un consumido Curtis. El mal consumado con sus manos dejaba sonando el vinilo de The Idiot. El repentino suicidio de Ian dejó huérfana a una generación. Closer estaba pensado para mayo de 1980, pero el trágico suceso hizo que se pospusiera hasta el 18 de julio, justo 2 meses después de la muerte de Ian. Corazón y alma se sincronizan en esta nueva demostración de atrocidad. Líneas de alienación y aislamiento para los candidatos eternos al desorden mental. El trabajo de producción se desvela más rompedor que su predecesor, un póstumo testamento que todavía consigue tocar desde la distancia. Con su título premonitorio, este disco cerraba demasiado pronto la discografía del grupo estandarte del post-punk. Bukowski decía que tenías que morir varias veces hasta poder vivir de verdad. Hay que ver la muerte como un nuevo comienzo, y eso hicieron los miembros de Joy Division, ahora renombrados como New Order. Seguirían la estela oscura hasta reconvertirse por completo al synth pop más pegajoso y tener más éxito comercial del que jamás se hubieran imaginado. Mark E. Smith fue el alma de The Fall, banda de una sonoridad otoñal que gusta hasta las brujas.
The Chameleons quizás sea la banda menos recordada entre este tríptico, pero sus trabajos hacen mérito para estar entre los mejores del género. Factory Records tenía su sede en la ciudad de Manchester. De hecho, fue Tony Wilson el que presentó a Joy Division en televisión. Antes de fundar la discográfica, había pasado por The Durruti Column, y su sello daba cobijo a grupos como A Certain Ratio. Otra ciudad que ardía por el post-punk era Liverpool. La cuna de la música popular y el bastión de los Beatles era tomada por una nueva insurrección. Echo and the Bunnymen ponían voz a un inframundo infusionado con toques de psicodelia. Ocean Rain es su obra maestra, un disco majestuoso de pasajes románticos y parajes psicodélicos, un paisaje tan brillante como el resplandor lunar en la superficie nocturna del mar. El norte seguía la fábrica del post-punk para mantener el ambiente tétrico. En Birmingham nacieron Black Sabbath y ahora Au Pairs. Mekon se formaron en Leeds, bajo un colectivo de estudiantes de arte. Al igual que Gang of Four, en su disco debut traían textos tan rojos como su portada. Dicen que las palabras llegan donde no llega la espada, pues esta cuadrilla talló letras pétreas como puñales, guitarras afiladas como dagas y estribillos pegadizos como cuchillos. Su trayectoria trata de incendiar todo lo que está mal en la sociedad de consumo actual. The Human League y Cabaret Voltaire emergen de la gris e industrial Sheffield. Junto a Throbbing Gristle y Killing Joke, propulsan el establecimiento de la música industrial. This Hit tomaría esas influencias para conjurar su álbum Deceit, un disco conceptual sobre un posible final nuclear, temática sobre la que versa Final Day de Jan Marble Giants. A punto de cambiar la década, el post-punk ya se expandía de costa a costa. El lado femenino del género se veía representado en The Slits y The Raincoats. Antes de que Bristol fuese conocida por el trip hop, The Pop Group exhalaba un pulso rítmico tan críptico como crítico. La explosión de originalidad de este tiempo fue tal que dejó muchas bandas de post-punk inclasificables. Al igual que el punk americano y británico eran diferentes, lo mismo ocurría con su evolución. Al otro lado del océano, el post-punk americano se tornaba más variado, no tan oscuro o atmosférico y temáticamente no tan depresivo. Television se formaron al mismo tiempo que los Ramones, pero su sonido era tan adelantado a su época que fueron completamente ignorados. Al ser redescubiertos años más tarde, volvieron a ser situados en la historia de la música. El inconformismo de Talking Heads dejó discos tan históricos como histriónicos. En los 80 infusionan su música con sabores de todo el mundo y se tornan uno de los actos más celebrados de la década. La escena de No Wave en Nueva York tomaría muchos de los preceptos del post-punk, pero los llevaría más allá, desde rechazar todas las convicciones a su amor por la disonancia hasta su postura anticomercial. Fuera de Nueva York, también había grupos como Pere Ubu, uno de los más precoces e icónicos de la década. Divo, The Residents o Chrome están lejos de todas etiquetas. La nueva década traía nuevas bandas, cada una con una visión particular del post-punk y evolucionando en direcciones divergentes. El post-punk británico degeneró en rock gótico en su mayoría, mientras que su contraparte americana se convertiría en New Wave. Este término se usó para dar un lavado de cara al género, distanciarlo de la peligrosa etiqueta punk y adaptándolo al paladar de las audiencias masivas. A pesar de sus inicios ligados al post-punk, a los pocos años se convertirá en algo totalmente reconocible, siendo el sicario de su propia profecía cuando se estrenaba un canal neonato llamado MTV.
Esta capitalización del punk coincide con años de efervescencia musical, por lo que se dan gran cantidad de estilos y artistas, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. En la misma Nueva York del No Wave se gestó un movimiento con las mismas iniciales, pero con ideales diametralmente opuestos. El New Wave asimilaba la ruptura del post-punk y la depuraba. Blondie cambió las oscuras salas del CBGB por los platós de MTV y se convirtió en la cara visible del movimiento. También surgieron muchos grupos que sugerían una vertiente a medio camino entre punk y New Wave, como The Pretenders o Elvis Costello. Los 4 años que unen 1978 con 1982 son de lo más importantes en el desarrollo de la cultura contemporánea. La ideología del punk infectó diferentes disciplinas, desde una ideología política a la moda y especialmente a la música. Rápidamente fragmentó la sociedad. Los que profesaban sus creencias y continuaban sus enseñanzas llegaron al post-punk o al hardcore, y los que se oponían a él ofrecían sacrificios a sus dioses por su descenso. De ahí el New Wave y, en última instancia, el synth-pop y el sonido refinado que definiría la década de los 80. Es curioso observar cómo también había bandas que enlazaban el post-punk con el synth-pop, estableciendo un diálogo entre ambas posturas que parecían peleadas. Gary Numan fue la figura principal en estos años, y ahora es apenas recordado. Su estética tan cuidada, andrógina y fría, se asimila a la elegancia de Kraftwerk. Junto a los alemanes, es padrino espiritual de todo el synth-pop. Ultravox comenzó haciendo discos más guitarreros, que fueron sustituyendo progresivamente por sintetizadores. Colin Newman, después de su paso por Wire, se adentró en un sonido más electrónico. El primer disco de los escoceses Cocteau Twins bebía mucho del post-punk. En posteriores entregas depuran su sonido y encuentran su propio camino, dando alas a las etéreas atmósferas del dream pop. También desde Escocia, The Associates enlazaban ambas tonalidades. New Order comienza haciendo un post-punk infusionado de toques electrónicos, hasta que los sintetizadores se adueñan del proyecto por completo. Este post-punk de sintetizadores será el germen para el synth-pop, el minimal wave y el cold wave. La generación de los New Romantics y la explosión del pop de sintetizadores trazan sus orígenes a la ruptura que supuso el post-punk. Los 80 quedarán por siempre como el cenit creativo del post-punk. Con la expansión de la nueva década llegó la internacionalización del post-punk. En España se renombró como afterpunk y se hizo música de la mayor calidad, que rivaliza con los británicos. La escena electrónica de tecnopop español también es heredera de la heráldica del post-punk. En el resto del viejo continente también se ponía el sol y también se vivía en épocas sombrías. La Italia después del milagro económico se congelaba, no solo a nivel económico, sino también en el plano musical. Diafragma sacaba su disco Siberia, tan gélido como un paseo por las estepas. Francia conquistó gran parte del sudeste asiático en el siglo XIX, pero en los años 80 la conquista se volvió en su contra. El grupo Indochine colonizaba las listas de éxito. Además, la escena francesa de Cold Wave hacía gala del buen gusto del país galo. Incluso cerca del techo de Europa hay zonas grises. Hasta en los Alpes suizos
todo se nublaba en las alturas. Ich möchte ein Eisbär sein. Im kalten Polar. Y las borrascas llegaban hasta la vecina y dividida Alemania. En Argentina, un italiano con una banda de nombre japonés marcó la música del Cono Sur, Sumo y Luca Prodan. Mañana besó, bajo por el ascensor, calle con árboles, chica pasa con temor. Soda Stereo en sus comienzos hacía un sonido más oscuro. Charly García toma mucha inspiración del New Wave y grupos como Virus propagarían el germen sonoro del synthpop. Y no tienes un poquito de amor para dar, yendo de la cama al living, sientes el encierro. Kinos, la URSS ya llenaban la sala mucho antes de que Internet proyectara su amor por el post-punk ruso. Они говорят, им нельзя рисковать, потому что у них есть дом. La década de los 80 fue la edad de oro de la sombría música del post-punk, no solo por cómo oscureció el panorama musical, sino por la cantidad de matices de grises que hizo visible. Todo lo que evolucionó del punk podría entrar dentro del post-punk, el dance punk, el rock gótico o el new wave. Además, el post-punk sería el caldo de cultivo para gran parte de la música alternativa de la siguiente generación, particularmente en el viejo continente. Una explosión opaca, cuya supernova duró unos escasos años, pero sus rayos alumbraron la escena alternativa en las siguientes décadas. Los que llevaron al extremo las creencias oscuras fundan el no wave, y los que venden sus ideales el new wave. Todo el synthpop le debe mucho al post-punk. U2 comenzarían haciendo referencias al post-punk para coronarse como reyes del pop años más tarde, con uno de los sonidos de guitarra más originales de la década. Los también irlandeses My Bloody Valentine pasaron de tocar post-punk a ser padrinos del shoegaze. Desde Escocia, Cocteau Twins dejaban atrás la música oscura de su primera trilogía para cimentar el dream pop. Y en Manchester, los sombríos inicios de los Smiths dejan paso al indie. Al igual que los Happy Mondays dejaban atrás el post-punk para propagar el Manchester. En América, el rock alternativo que cimentaron R.E.M. o Husker Du tenía un origen más oscuro. Los 90 suponen un declive en la producción de post-punk. Gran parte de la creatividad que lo habitaba se había instalado en los distintos derivados que contribuyó a crear, desde el rock gótico al rock alternativo. Así, el género progenitor quedó huérfano por algunos años. A punto de segar la barba del siglo XX, se gestaba una nueva revolución. Cuando todo parecía perdido para el rock, llegaron los Strokes, y con ello, toda una nueva generación con guitarras a los hombros. De Nueva York también surge Interpol, y de sus manos el post-punk revival. Interpol revive la propuesta elegante y la imagen pulcra de Kraftwerk, reclamando la fragilidad como una virtud. Su amor subliminal de comienzos de siglo convirtió Nueva York en un glaciar. Al igual que Leif Erikson zarpó hacia rutas desconocidas, British Sea Power demostraba su poderío en las profundidades sonoras. La sensibilidad de The Steels
hace quebrar corazones desde los albores del siglo. The National se erige como la banda más longeva de su camada. Bloc Party aportaba una propuesta dinámica pero sentimental, irradiando el post-punk más esperanzador, porque al final somos nosotros los que decidimos cuándo encender las luces. El post-punk del nuevo siglo bebe de movimientos como el shoegaze o el post-hardcore y parece haber resucitado después del revival de comienzos de siglo. Sigue aportando, inspirando y dejando obras maestras. Have a Nice Life compone en pieza para descomponerse por pieza. Protomártir arrincona la agonía efectiva de los consumidores del amor más barato. Vietcong se renombrarían a Preoccupations, nombre más propio de este milenio, aunque su sonido recuerda al pasado. Al otro lado del océano llegaba una nueva generación de post-punk británico. La inestabilidad política del Reino Unido después del Brexit crea el caldo de cultivo perfecto para una nueva generación de post-punk. Los irreverentes Idols radian nociones sobre el hombre del siglo XXI, redefiniendo la masculinidad y la vulnerabilidad varonil. Sus letras crudas sobre inmigración, aceptación y violencia interna retratan la realidad de un mundo asfixiante y asfixiado. El glaciar escandinavo no se esconde del post-punk. Ice Age desde Dinamarca declaran una nueva edad de hielo. Y Viagra Boys desde Suecia critican a la sociedad con sátira y energía cruda. Aunque sean de Bielorrusia, el post-punk ruso de Molchat Doma se ha vuelto viral en internet. Lejos del frío soviético, el post-punk también se canta en castellano. Voy a ver a mis colegas a ver qué me aguanta. Otros grupos toman elementos del post-punk y lo mezclan con otro género. ¿Por qué nos empujan por todos lados? Halos de amargura magullan a los que murmuran. El invierno del descontento en Reino Unido desembocó en altercados por todo el país, con huelgas hasta en los servicios de recogida de basura. La mierda rebosaba las calles, el capitalismo no se estaba difuminando, estaba colapsando. El laborista Jim Callaghan y el demócrata Jimmy Carter son reemplazados casi a la vez por gobiernos conservadores. Los 80 sería la década del neoliberalismo, con Thatcher y Reagan como caras visibles. Como respuesta, los artistas de post-punk crean una cultura alternativa de estructura independiente, intentando tener el control completo sobre el canal de distribución, desde discográficas a tiendas de discos. Un ejemplo de microcapitalismo en contra de las grandes corporaciones. La autonomía de Rough Trade y Factory Records les permitía lanzar versiones sin censura, con el único objetivo de promover la música y no enriquecerse. De hecho, Peel se genera cuando John Lydon se da cuenta de que había sido explotado por la industria. No solo era famoso, era una estrella, la cara del movimiento punk, pero sin embargo no tenía nada en el bolsillo, inspirando el dilema entre integridad y entretenimiento, cómo se puede monetizar el arte y cuáles son las vías más éticas de un sistema en el que no hay nada ético. La revolución cultural del post-punk intentó tomar los dogmas de la sociedad occidental, inconformismo como ataque al consumismo, una línea de pensamiento que se anclaba en la filosofía existencialista, el nihilismo y el postmodernismo. No es de extrañar que el post-punk haya continuado hasta la actualidad y siga más vivo que nunca. En la era moderna, rebosa las condiciones precarias, las dificultades de la vida diaria y el complicado acceso a la vivienda. Además de la soledad y los problemas mentales, los entes estatales tienen más control que nunca sobre la población. El punk prometía arrasar con todo, la abolición de la violencia a través de la violencia, pero esas nociones pronto quedarían en nada. El post-punk ahondó más en la cuestión, un intento de disolver las imposiciones de la vida dañada y retratar el cambio de la sociedad. El mundo se mueve cada vez más rápido. En el siglo pasado las diferencias se marcaban por generaciones. Ahora una década se nos queda corta. Todo se vuelve más frenético y por ende más efímero.
Así de efímero como fue la mecha del punk, en tan solo 2 años ya estaba emergiendo algo diferente, una cara oculta. La oscuridad materializa la fobia más profunda de cada uno. Es un mal de 1000 caras, que adopta cuerpos diferentes según quien la mire, un miedo ancestral y un mismo recuerdo para toda la humanidad. El post-punk suena a edificios brutalistas, a calles vacías y noches frías. De hecho, se desarrolló en una época de crisis económica con la crisis del petróleo, crisis en la confianza en las instituciones y crisis de valores en la sociedad. ¿En quién confiar cuando no puedes confiar en nadie, ni siquiera el Estado? Una profunda deshonestidad en la superficie de la sociedad. En el siglo XXI, la alegría no es más que un acto de resistencia. Los artistas quedan subyugados por el mercado, obligados a darle al público estúpido lo que pide, cuando ni ellos saben en realidad lo que quieren. No es coincidencia que esta música se originase en ese contexto socioeconómico. Deseo de libertad que escondía la decadencia urbana. El post-punk no es más que la música de los oprimidos, vasallos obligados a someterse y a seguir dictados de algún sultán que insulta el bienestar general. ¿Cómo puede ser que sigamos siendo súbditos después de tantos milenios? ¿Cómo se puede perpetuar una estructura social tan desequilibrada? El miedo es el medio. Solo así las personas abandonan su libertad y la dejan en manos de un Estado. El miedo alimenta el odio, y si en una comunidad rebosa el odio, todo está perdido. Con una población que respeta un orden injusto, es imposible cualquier rebelión contra la figura de autoridad. Todo depende de entes carentes de lentes irreverentes. ¿Y qué pasa con los inadaptados? Los que no andan deambulan, los que no hablan balbucean, con los que no se integran, con aquellos que piensan diferente. Esos están locos. Los cuerdos se ciñen con cuerdas a su servidumbre. Obedecen voces que viven dentro de su cuerpo, pero que vienen de fuera. Desobedecer a la autoridad es obedecer a nuestras propias conciencias. ¿Por qué dar tu tiempo tan valioso a gente a la que no le importa si vives o mueres? Reinos de terror, soledad y egoísmo solo caerán con los golpes de la desobediencia. Esta es la única forma de reconstruir un mundo más justo. En este punto de la historia, la capacidad de dudar, de criticar y de desobedecer puede ser todo lo que media entre la posibilidad de un futuro para la humanidad y el fin de la civilización. La mayoría de la gente no aprovecha su tiempo libre, cuando es una conjunción de dos de los conceptos más bellos jamás creados por la humanidad, tiempo y libertad. Llegan a casa cansados de un trabajo que aborrecen y no hacen nada. Algunos solo quieren dormir. ¿Acaso no están dormidos todo el día? Si al menos soñasen despiertos. Durante la vigilia, habría que viajar desde la Ilíada a Virgilio, una odisea mental para escapar de una realidad entre cadenas, ser más que una gota entre los 7 océanos, vivir y volver a vibrar, procrastinar la pereza y escapar de la escoria de este estercolero. La mugre muerde todo lo que tiene enfrente, infecta todo lo que tenía efecto y afecta tanto como una flecha certera. El dinero se dibujó como la única forma de romper con los estamentos, en detrimento del cemento de las castas, pero hoy no es más que el testamento de la moral del mundo moderno. El dinero es la falsa moneda de la felicidad, es dar más valor al parecer que al ser. Felicidad es darse cuenta de que nada es demasiado importante. Einstein despreciaba el poder y el dinero, pero hasta él advirtió que por la mera existencia de su estómago, todo el mundo está condenado a participar en esta caza. El 10º mandamiento es una víctima más de la modernidad, porque para todos esos que solo persiguen moneda nunca es suficiente. Han convertido un medio en un fin, pues el dinero será su fin, pero no de objetivo, sino fin de final. Advertising signs that con you into thinking you're the one that can do what's never been done, that can win what's never been won. Meantime, life outside goes on all around you. Ya lo decía Quevedo, poderoso caballero don dinero, no puedes comprar el tiempo, no puedes comprar cálidos recuerdos y no puedes comprar amigos de verdad, de los que se cuentan con los dedos de una mano y te quieren incondicionalmente. Esos sí que son una especie en peligro de extinción. Necesito pocas cosas y las pocas que necesito las necesito poco, decía Francisco de Asís hace casi 1000 años. Al final las cosas tampoco cambian tanto a pesar de todo. Las monedas resuenan igual que cadenas, el dinero es el nombre del hambre y la condena del hombre. La numismática no es más que una vieja ciencia. Ahora somos esclavos de míseros números, cifras fantasmas que solo existen en pantalla. El dinero físico ya no existe. La riqueza siempre fue una utopía, pero ahora es una utopía superlativa. La abstracción de una abstracción, un haz de luz que cruza a través de mamparas vítreas. Hemos sido reducidos a menos dígitos, denarios, dinares irreales. Todas las monedas han caído presas de la historia, y ahora el siglo XXI fagocita las que quedan, de rublos a rupias. Todos esos que profesan su culto al dinero, probablemente no sepan que cultura viene de cultivar, aunque no creo que se preocupen mucho por la etimología. No se puede acelerar una cosecha o alterar el ciclo de la naturaleza, pero sí se puede adelantar la recolecta de hacienda. Las mentiras de la economía se construyen con columnas de calumnia. La gente quiere tener, no retener. Si el dinero es el dios de nuestro tiempo, entonces que le den al Edén.
No hay demiurgo más poderoso en la historia de la memoria. Habría que usurpar la usura, pero la avaricia no vacila. El odio es el vicio de una sociedad ociosa. Ya nada importa nada. Mientras las bibliotecas se llenan de polvo, los bancos relucen con un blanco resplandor. La inteligencia y la belleza solo se valoran si tienen un valor monetario atado a ellas. El dinero no habla, perjura. Las dinámicas del poder, la corrupción y las mentiras solo gestan cúmulos de discípulos sin escrúpulos. La pobreza es un estado del alma. ¿Dónde ha quedado el do des? Y ya no hablar del dar algo por nada a cambio. Esa es la flor más soñada. 30 hojas que se elevan y nos dejan ser acariciados por una lluvia de pétalos. Porque en una rosa caben todas las primaveras. Hasta los cielos saben lo miserables que somos. Mientras amontonamos munición, nos hacemos más y más inmunes al amor. Inmersos en la inercia de la monotonía, cuando hay tanta belleza en el mundo, nos ganamos la vida a costa de perderla. Vendemos nuestro tiempo y a precio regalado, todo por formar parte de una estructura desigual. Las órdenes heredan una inerte oscuridad inherente. El poder enmascara inseguridad y da seguridad de hacer lo que sea. La religión, la banca o el Estado, cualquier creencia externa aplasta el impulso interno. La osadía es el mayor desafío para una sociedad en la que el pensamiento crítico se encuentra en estado crítico. El poder es adictivo y corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Si tuviéramos que vivir de acuerdo completamente con nuestros ideales, habría que ser unos renegados. Todos soportamos un poco de dolor ajeno cuando nos interesa. Estamos destinados a fingir, condenados a vivir con las apariencias. Esta vida es un lecho hecho de cristal, y este planeta no es más que un escenario. Un mundo que deja emocionalmente mudo. Solo queda escupir Billy ante esas existencias que salan miseria, en la era de fechar límites y mensajes sin respuesta, de ojos que no ven y oídos sordos, porque aquí se escucha al que hace más ruido y no al que habla mejor. Solo gente que oye pero que no retiene, que está presente por inercia y que incinera los ideales de la belleza. Ícaros desde las alturas divisan nuestras insulsas ínsulas. La única forma de gobierno a la que todo ser humano se ha sometido pasa inadvertida para muchos. 4 míseras letras. Por el aroma de las rosas de Roma. El amor es el mayor genocida de la historia. Mancha